Hoy nos toca el capítulo número 21 del primer libro de Reyes. El capítulo número 21 del primer libro de Reyes. Padre Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este capítulo tiene por título Acab y la viña de Nabot. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo:
Así ha dicho Jehová, no mataste, y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos al inicio del capítulo. Acab y la viña de Nabot. Dice, pasados estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, recuerden que Acab era rey de Israel. Y Nabot, pues un vecino, un hombre común que tenía una viña, un sembradío. Y Acab habló a Nabot, el rey de Israel habló a Nabot, al vecino, diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Fíjense que aquí Nabot, los dos eran vecinos del rey, tenía su palacio, y Nabot era vecino del rey, un hombre común del pueblo de Dios también. Entonces vemos que Acab quería sus tierras, sus viñas, para él sembrar legumbres. Habló con este hombre, Nabot, y Nabot le dijo que no. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que le dijo, Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. O sea, más que de repente, no te la quiero vender porque yo no quiero, sencillamente porque no quiero. Por las palabras que él dijo, ya ahí había como algo emocional. Esta es la heredad de mis padres, la herencia de mis padres que me dejaron a mí. Entonces ustedes saben que cuando uno le toma cariño a algo, porque la casa de mis padres, las tierras que mis padres me dejaron, esto es lo que me quedó de recuerdo que es de mi
de mis padres, la herencia que me dejaron a mí. Yo jamás ni nunca la voy a vender porque ya eso me quedó a mí de recuerdo, eso es algo especial, pues parte de mi vida. Entonces fíjense que Nabal respondió, y Nabal respondió a Acat: guárdame Jehová de que yo dé a ti la heredad de mis padres. Puede ser que el rey le iba a pagar mejor a Acat, y como él le dijo que le iba a dar otras tierras mejores que esas, pero esto no se trataba de dinero, no se trataba de que, bueno, unas mejores tierras no, sino que esa era lo que le dejó sus padres de herencia. Ya eso era algo como sentimental, algo allí emocional, algo de que, imagínate, estas tierras fueron de mis padres, de mis ancestros, pues y a él me las dejaron a mí, ahora son mías. Y serán en algún momento, sí, aquí no dice si Nabot tenía hijos, pero si de repente tuvo hijos, bueno, iban a ser después de sus hijos. Aquí no dice que tenía, yo estoy suponiendo. Si llegó a tener, bueno, es como decir, ya esto va a ser de mis hijos. Pero vemos que por algo emocional, porque era herencia de sus padres, él no quiso pues deshacerse de esas tierras, le dijo que no de una vez. Y vemos que, y él tenía todo el derecho, porque a pesar de que fue el mismo rey que le estaba pidiendo eso, nadie es obligado, eso no es obligado a que yo tenga que vender algo, una propiedad que legalmente es mía. Y vemos que Nabot, legalmente eso eran sus tierras. Y todos los que vivían alrededor pues tenían que respetar eso. Total, lo que es de uno, uno lo da a quien uno quiere, lo vende a quien uno quiere, y nadie puede obligar a uno a hacer lo que uno quiere con lo de uno. Entonces Nabot, nadie lo podía obligar, eso era de él, herencia de sus padres, y él podía hacer lo que él quisiera con eso. Él le pudo haber dicho que sí, pero decidió decirle que no, porque eso era lo que le dejó sus padres a él, y había que respetar eso. O sea, delante del Señor, ahí no él había pecado ni nada de eso, ni había ofendido a Dios ni nada de eso. Entonces vemos en el 4, y vino Acat a su casa triste y enojado, fíjense, enojado porque le dijeron que no, donde él tenía que respetar. Y vino Acat a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Fíjense, así estaría, se quedó pero molestísimo, que se le quitó hasta el hambre. Se acostó y ni comió ni nada. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? O sea, que se te quitó hasta el hambre. Tan mal te pusiste que hasta el hambre se te quitó. Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot. Fíjate, su esposa le estaba diciendo a Jezabel, o sea, le estaba como diciendo: ¿acaso no eres tú el rey de Israel? Vamos a decir, no eres tú el que manda, tú no eres el que está reinando aquí en toda la tierra, en todo el país de Israel. Tú no eres el rey. Levántate y come. Y le dijo, como que no te preocupes por eso, que yo te conseguiré esa viña. Y vemos que ella se movió. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acat y las selló con su anillo. Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. O sea, fíjense cómo era Jezabel, la esposa. Fíjense que la esposa era una mujer sin escrúpulos. La esposa no tenía ni un poquito de temor de Dios, mientras que acá se suponía que él era del pueblo de Dios, porque él era el rey de Israel.
Él se casó con Jezabel, una mujer prácticamente pagana, que adoraba a otros dioses. Y vemos que la esposa no tenía ni un poquito de temor, nada. Aquí vemos la perversidad que había en su corazón. Y aquí vemos cómo ella, utilizando el poder, la autoridad del esposo, que era rey, fíjense cómo ella lograba las cosas que querían. Ella escribió como si fuera el rey. Hasta lo selló con el anillo del rey. Para hacer tal abominación, tal perversidad. Entonces, ¿por qué el padre se enojó tanto? Primero, porque él estaba consciente de lo que Jezabel iba a hacer o estaba haciendo. Porque ella le dijo, quédate tranquilo que yo te la voy a conseguir, esa viña. ¿Y cómo creen que la va a conseguir? Si a las buenas no la iba a conseguir, porque ya el dueño dijo que no. Entonces acá sabía que la única manera de conseguir esas viñas eran las malas, de mala manera. Porque ya esa buena manera ya se agotó. Él mismo había dicho que no. Él mismo había dicho que no iba a vender su tierra, su viña, Nabot. Entonces vemos que ella, como no es una mujer que tenía temor de Dios, Jezabel, una mujer que estaba utilizando el poder del esposo, la autoridad del esposo, para lograr sus objetivos, pasar por encima a quien sea, no le importaba quién tenía que morir. Fíjense que ella no tenía ni un poquitico de escrúpulo. Una mujer sin escrúpulo. Entonces, y las cartas que escribió decían, proclama ayuno, fíjense cómo organizó todo, planificó todo, y poner a Nabot delante del pueblo, y poner a 2 hombres perversos, fíjense. Buscan a 2 hombres, cuando la Biblia hablaba de hombres perversos, eran hombres malos, hombres que podían violar, matarlo, asesinar, todo. Entonces ella mandó a buscar a esos hombres perversos, para que mintiesen, fueran testigos falsos en contra de Nabot, dijeran mentiras. ¿Para qué? Para condenarlo. Entonces dice, y las cartas escribió decían, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. O sea, hombres que no les importaba nada, lo que les importaba era el dinero, el pago. Y ahí vemos cómo el pobre Nabot murió. Y fíjense que allí ponen 2 hombres que atestiguaran, porque eso era conforme a la ley. Con una persona no bastaba. Si venía un hombre y decía, él blasfemó, hizo esto, con un hombre no se podía. Como quien dice, condenar a otro, que levantara juicio en contra de otro. Tenía que haber mínimo 2. Entonces por eso que Jezabel dijo, y ponía a 2 hombres perversos, que no les importe nada, que digan esto y aquello. Y fíjense, atestiguaron en contra de él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacadlo y apedrearlo. Y los de su ciudad, los ancianos, fíjense los ancianos cómo se sometían a las órdenes del rey. Porque recuerden que ella fue la que hizo todo y firmó con el anillo del rey, haciéndose pasar como si fuera el mismo rey. Pero acá estaba consciente de todo. O sea, él, aparte de que él también pecaba, ¿verdad? Hacía lo malo, adorando a otros dioses, él también se dejaba llevar de su mujer. Lo que su mujer venía, tomaba de decisión algo, lo hacía y él no se lo impedía. Si él si él fuera un hombre justo, recto, jamás le hubiese permitido eso a él. O vámonos al principio, no se hubiese casado con ese tipo de mujer. Entonces dice, y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a los escritos en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Y el pobre Nabot murió. Entonces así es que está acostumbrada Jezabel
Estaba acostumbrada a Jezabel a obtener lo que quería, matando, engañando, utilizando cualquier tipo de recurso que tuviera a sus manos para lograr lo que quería, sin importar. Porque Jezabel no tiene temor de Dios. Por eso que hoy en día, ¿verdad? Hay lo que se llama esos espíritus jezabélicos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso en la iglesia de Cristo. Porque estamos viendo cómo se maneja esos espíritus de Jezabel. Con mentira, con engaño, con manipulación, con control. Si Jezabel pone el ojo y dice quiero trabajar en ese ministerio, quiero aquello, les aseguro que va a trabajar y va a hacer todo lo que sea necesario por llegar a donde quiera llevar, que a la final es cortar la cabeza al principal de la iglesia. Vemos que a la final es para destruir la iglesia, para que la iglesia se destruya, para hacer caer al hombre de Dios, al pastor. Hermano, yo he estado en iglesias donde eso ha ocurrido. Y ella va escalando hasta que llega a la cabeza. Así, con manipulación, con mentiras, engañando a la gente, siendo servicial en todo, ayudando en todo, para irse ganando el corazón de las personas también, para que las personas piensen de que ella es buena, de que es una mujer de Dios y es capaz de hacer lo que sea, hasta que hace caer al hombre de Dios y la iglesia se destruye. Pero vemos que a la final siempre Dios hace justicia, porque vemos que Dios no se queda tranquilo. Dios no se va a quedar tranquilo. Dios nos dio a nosotros libre albedrío, correcto. Y las personas deciden si hacer lo bueno o hacer lo malo. Si hacer lo bueno o hacer lo malo. Vemos que acá escogió hacer lo malo. Jezabel escogió hacer lo malo. Una mujer que no tenía ni temor ni nada de eso. Y el esposo que la dejaba le permitía. Y también él también pecaba. Hacía lo malo delante de Dios. Y vemos todo lo que Dios después responde. O sea que a la final Dios hace justicia. Pero vemos que tenemos que tener cuidado de este espíritu. Porque este es uno de los espíritus que atacan la iglesia de Cristo. Siempre estos espíritus van acompañados con otros. Pero siempre van a haber estos espíritus levantándose dentro de la iglesia. Por eso hay que pedirle a Dios mucho discernimiento. Que abra nuestros ojos espirituales para que no seamos nosotros engañados. Y nosotros podamos ver. Me acuerdo que una vez estaba yo en una iglesia y ese espíritu de Jezabel estaba en la esposa de un copastor. Ella era casada y ese espíritu estaba en ella. Y a la final llegó a la cabeza. Cayeron en adulterio. Se destruyó la iglesia, se deshizo. Entonces ese es el objetivo, destruir la iglesia. Siempre en todas las iglesias, ahí va a estar ella. Entonces hay que buscar mucho del Señor, hay que estar orando mucho al Señor, para que cuando eso acontezca, porque siempre se mete, que Dios dé la revelación, abra los ojos, y que bueno, el Señor después la saque, y libera a la iglesia de eso. Entonces, ahí vemos que después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acat, levántate y toma la viña de Nabot de Israel, que no te la quiso dar por dinero porque Nabot no vive, sino que ha muerto. ¿Y qué fue lo que hizo aquí Nabot? Ni siquiera se le vio que la reprendió a ella o le dijo, tú estás loca, ¿qué fue lo que hiciste? Porque nada. ¿Qué hizo él? Y oyendo acá que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Israel, para tomarla, para tomar posesión de ella. Ahí se levantó el hombre, porque fue a tomar su viña. Bueno, no era de él, la tomaron a la fuerza, matando al dueño. Y oyendo acá que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Israel para tomarla por posesión de ella, para tomar posesión de ella.
Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, fíjense lo que es el libre albedrío. Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, como dice Deuteronomio 28. Y Dios dice, escoge pues la vida, o sea, da el consejo. Ahí está, la vida y la muerte. Tú tienes libre albedrío, tú puedes escoger. Tú puedes escoger la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu casa. Él da el consejo, pero te deja tomar las decisiones. Si tú escoges hacer lo malo, Dios no interviene, te deja. Pero después que haces lo malo, se aparece el Señor ahí. Fíjense como igualito en el caso de Adán y Eva. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios es omnisciente, está en todo lugar al mismo tiempo. Omnipresente, omnisciente y omnipotente. Él es todopoderoso. Omnisciente, está en todo lugar al mismo tiempo. Omnipresente, está en lugar en todo tiempo. Todo lo ve, todo lo sabe. Y desde el momento que Eva se estaba dejando envolver a engañar, que pecó y después pecó Adán, él estaba presente porque él tiene sus ojos en todos lados. Él todo lo sabe. Pero ¿qué pasa? Él no intervino en ese momento, él los dejó. Después que ya Adán terminó de consumir el pecado, después fue que se apareció el Señor. ¿Qué fue lo que dijo? Adán, Adán, llamando a Adán. Llamando a Adán. Fíjense que la que había pecado era Eva, y Dios llamó fue a Adán. ¿Por qué? Porque Adán era responsable de cuidar el huerto. O sea, Adán era responsable de cuidarla a ella, su esposa. De cuidarla, de protegerla. Entonces, ¿dónde estaba él que no protegió a su esposa del maligno? Por eso que viene Dios y le pide a cuentas a Adán, ¿dónde estás? Tú eras el responsable, ¿dónde estás metido? Porque muchos dicen, ay, que la mujer es la culpable, que ella es esto. Pero entonces, ¿por qué Dios llamó al hombre? O sea, si nos ponemos a meditar y analizar, el primero prácticamente que pecó, hizo mal, fue el hombre. Porque él no cuidó, no estuvo pendiente de su esposa. No estuvo pendiente, la descuidó. Entonces ella se dejó engañar del maligno. Entonces dice, entonces vino palabra de Jehová a Tisbita diciendo, fíjense, después que ellos hicieron lo malo, porque ellos tenían libre albedrío, ahí Dios vino. Fíjense cómo dio palabra. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria, he aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Fíjense. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios estaba presente, Dios sabía lo que Acab estaba haciendo, Dios sabía lo que hizo Jezabel, lo que hizo Acab, Dios estaba allí viendo todo, pero Dios no podía intervenir, porque eso era el libre albedrío de ellos, estaban haciendo lo malo, eso fue su libre albedrío de hacer lo malo. Pero fíjense, después que consumaron ese pecado, fíjense cómo Dios ahora se apareció, mandando ¿a quién? A Elías. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Estamos leyendo el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo, vamos por el 19. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamerán los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Dios estaba molestísimo, mira, por el pecado de ellos. Y acá dijo Elías, me has hallado enemigo mío, y él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo. Te has vendido, fíjense, ¿a quién se vendió? A Jezabel, porque él estaba consciente de lo que estaba pasando. Te has vendido a hacer lo malo delante de Dios, igual como en el caso de Adán y Eva, cuando vino Eva y le ofreció el fruto. Él sabía que ese fruto no se podía comer, y sin embargo él lo aceptó y se lo comió. Y he aquí, dice el versículo 21, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabot, y como la casa de Basa, hijo de Ahías.
y por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Fíjense que cuando pecaban, él por supuesto era un rey, como diciendo hoy mismo un presidente, pero eso puede también pasar a nivel personal, cualquier hijo o hija de Dios. Fíjense que desde el momento que cae una persona en pecado, ¿qué cae sobre la persona después cuando ya consume el pecado, cuando no se arrepiente y cae en eso? Cae maldición sobre las personas. Fíjense cómo Acab y sobre Jezabel cayó maldición. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces cuando una persona peca, le está dando derecho al lugar al enemigo porque es pecado lo que está haciendo, independientemente de lo que haga. Entonces eso, como le dan derecho al lugar al enemigo, como es pecado, como dice en Deuteronomio 28, las consecuencias de la desobediencia, que son las maldiciones, cae maldición sobre las personas cuando las personas hacen lo malo. Y fíjense cómo Dios declaró palabra sobre ellos. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam. ¿Qué pasó que hizo Jeroboam? Lo malo delante de Dios. Y Dios exterminó todo. Y también dice como la casa de Baasa, Dios exterminó todo. Toda su familia, toda, no tuvieron herencia, hijos, nada. Todos fueron aniquilados. Entonces le dice 23, dice de Jezabel, también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Israel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves de los cielos. 25, versículo 25, y dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, fíjense, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Ella lo incitaba, pero al final, ¿quién es el que tiene libre albedrío? ¿Quién decide de hacer lo bueno o no? Tu pareja, tanto la mujer o el hombre, puede incitar al otro, pero uno decide en hacer lo malo. Cuando uno dice, ok, lo hago, ya está uno aceptando el malo. Entonces uno también puede rechazar lo malo. Uno puede decir, no, yo no voy a hacer esto, no voy a pecar contra el Padre, no voy a permitir que hacerle esto a mi Dios. Uno tiene libre albedrío para decir no, o también tiene libre albedrío para decir sí, voy a hacer lo malo. Y sencillamente acá hacía lo malo, estaba haciendo lo malo, y lo que le proponía a su mujer lo hacía, porque ya había maldad en su corazón. Entonces dice el 26, y fue en gran manera abominable. Se está refiriendo acá, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel, fíjense. O sea que acá fue abominable. Había maldad en su corazón. Y sucedió que cuando Acá oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Fíjense la reacción de él. Cuando Elías lo confrontó, ahí hubo en él humillación. Porque la Biblia, la palabra de Dios no se contradice. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, Dios nos rechaza. Entonces vemos acá que aunque hacía lo malo, adoraba idolatría, hacía lo abominable delante de Dios, cuando fue confrontado, dice aquí, que él se humilló. Que rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su cabeza, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tibita diciendo, recuerden que Dios conoce los corazones, Dios sabe si eso lo hizo de verdad o lo hizo de mentira, o para disimular. A Dios nadie lo engaña. Uno como hija de Dios, uno puede hacer algo y uno puede engañar al hermano, a la hermana, al pastor. Uno puede engañarlo. Pero nadie engaña al Señor, nadie engaña al Espíritu Santo de Dios. A Él nadie lo engaña. Haga lo que Él haga el hombre, nadie engaña al Señor. Por mucho que uno se esconda, por mucho que hagan todo oculto, por mucho que hagan que... Al Señor nadie lo engaña. Y a la final, si esas personas no se arrepienten, Dios va a traer juicio, porque eso lo enseñan todas sus palabras.
La palabra del Señor nos enseña que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Él desea que el hombre haga lo malo? No. Pero como cada uno de nosotros tenemos libre albedrío, las personas deciden si hacer lo bueno o lo malo. El que haga lo malo, si no se arrepiente, Dios es misericordioso y le da tiempo. Si ve que no se arrepiente, Dios le habla y nada, y le habla y manda un hermanito y manda una hermanita y la persona no cambia. Después ya el tiempo se le acabó y va a venir juicio, va a venir un trato fuerte con la persona. Porque así trabaja el Señor. Pero el Señor, claro que el Señor da oportunidades. Entonces vemos, y vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, el hombre acá el rey se humilló. Entonces dice el 29, ¿no has visto cómo acá se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Fíjense la misericordia de Dios. Esto me hace recordar el caso de David cuando pecó, también que adulteró, que se acostó con... Entonces me hace recordar eso, que cuando Dios también trajo juicio, no lo iba a cumplir en su reinado, sino lo iba a cumplir ya en el hijo, que fue cuando Absalón se le levantó y se cumplió en ese tiempo. Y aquí le está diciendo que por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa, fíjense. O sea que vemos cómo la misericordia de Dios alcanza a la persona cuando la persona de verdad se arrepiente. Dice la Biblia que el que se arrepiente y se aparta, o sea, se aparta del pecado, dice la Biblia que alcanza misericordia. Y vemos que aquí, con esto alcanzó misericordia. Aunque en su tiempo en él no cayó esto, pero dice que el mal iba a venir sobre su hijo. O sea que a la final la maldición no la quitó, sino que la maldición iba a caer ya cuando en el tiempo del hijo. Entonces recuerde que, por ejemplo, hoy estamos bajo la gracia. Jesucristo dio su vida, murió en la cruz del Calvario por nosotros, por la humanidad. Él nos redimió de la maldición de la ley, del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de todo, de la pobreza. Entonces hoy en día, como estamos bajo la gracia, ¿verdad? Una persona puede hacer lo malo, pero de verdad, si confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Dios lo limpia, Dios lo levanta. Y por supuesto, Dios quita todas las maldiciones que pudo haber caído sobre las personas. Dios limpia, quita todas esas maldiciones para que no sigan operando, ni en su vida, ni en su casa, ni en sus hijos, ni en su descendencia, ni en sus bienes, en todo lo que tiene. Dios limpia. Fíjense la diferencia en aquella época. La maldición no permitía que le caía directamente al que pecó, porque se humilló, porque pidió perdón, todas esas cosas. Pero iba a caer en la época de su hijo. Igualito allá con David. Pero hoy en día, uno se arrepiente, se aparta, y Dios nos puede limpiar por completo. Quita todas esas maldiciones, para que no sigan operando. Ni en uno, ni en los hijos, nada. Fíjense la diferencia de estar bajo la gracia. Por eso que vemos que nuestro Dios es hermoso, nuestro Padre es bello, y tenemos que ser muy agradecidos con Él. Nunca debemos apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Debemos que estar allí firmes, pegados, allí montados sobre la roca, allí pegados en la vid. Dice la Biblia que separados de Él nosotros no podemos hacer nada. Siempre tenemos que estar allí pegados del Señor. Siempre tenemos que estar para allí. ¿Quién es el que da la vida? El Señor. ¿De dónde es que nosotros nos fortalecemos? Del Señor. ¿Dónde el Señor nos da nueva fuerza? De Él. ¿De dónde viene el gozo? Del Señor. O sea, todo viene del Señor. Entonces nosotros no podemos apartarnos de Él jamás. Tenemos que estar ahí aferrados de Él, agarrados de Él. Pase lo que pase, recuerden que la Biblia dice que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. O sea que nos está enseñando que esta vida no es color de rosa. Esto es problema tras problema, tribulación tras tribulación. Pero el Señor nos asegura que en medio de las tribulaciones Él está allí con nosotros. Que Él tiene que permitir muchas cosas en nosotros
para moldearnos, para cambiarnos, para transformarnos, para tratar con nosotros. Pero Él no nos deja solo, Él está allí. No tiene que hacer pasar por pruebas, por desierto. Muchas veces está por escasez para tratar con nosotros. Pero en todas esas situaciones, Él está allí. ¿Cuánto no pasó el pueblo de Israel? De todo. Y el Señor siempre estaba presente. Cuando se apartaban ellos, se iban a la idolatría, el Señor ahí los dejaba solitos. Pero cuando ellos venían y se arrepentían, se humillaban, ahí el Señor enviaba un líder. Entonces les animo, mis amados hermanos, a nunca apartarse. No importa lo que usted esté viviendo, no importa. Usted no es el único, usted no es la única que usted está viviendo cosas terribles. Todos en esta tierra, todo el pueblo de Cristo, todo el mundo tiene que pasar por procesos, por desiertos, todo. Y tenemos que ser nosotros como guerreros. Nuestro Padre dice en la Biblia que Jehová de los ejércitos, nuestro Dios es un guerrero. Y nosotros tenemos que ser guerreras, guerreros del Señor. Pasar por encima cualquier problema. En medio de un problema, ahí va a estar el Señor que nos va a fortalecer, nos va a ayudar, nos va a guiar. Dice la Biblia que Él abre puertas delante de nosotros que nadie puede cerrar. Y eso sí, nunca podemos perder la fe, nunca. No importa el problema que pase, nunca podemos perder la fe. En medio del problema, estar ahí consciente, Señor, tú estás conmigo. Señor, fortalece, me renueve mi fuerza como la del búfalo, Padre. Tú vas, declare palabras, que eso es lo único que tenemos que hacer, declarar palabras. Señor, eres tú quien va delante de mí como poderoso gigante. Tú no me soltarás de la mano, Padre. Tú estás conmigo, yo estoy contigo. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo, tú eres mi refugio. Eres tú mi protector, mi ayudador. Y así, mi hermano. Recuerden siempre a Job. Yo recuerdo siempre a Job. Mire todo lo que le pasó a Job. Todos sus hijos murieron el mismo día. Quedó arruinado por completo. ¿Y qué dijo? Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Desnudo salí de mi madre y desnudo vuelvo. Y vemos que él no habló cosas que no tenía que hablar. Uno tiene que declarar en la palabra, no importa lo que uno esté pasando. Se murió alguien cristiano, gloria a Dios, Señor, se fue contigo. Ahí está en mejor vida, contigo en tu presencia. Gracias porque me permitiste tenerlo todos estos años conmigo. Y así, no se ponga a hablar cosas que no son. Dele gracias a Dios. La Biblia nos enseña que debemos de dar gracias a Dios por todo. No es por algunas cosas, no es por las cosas buenas, yo doy gracias. Pero si me pasa algo malo, entonces no. No, Señor, gracias. Porque en medio de toda esta situación que yo estoy viviendo, gracias porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque tú vas delante de mí como poderoso gigante. Gracias porque tú no me abandonas. Y así, usted tiene que fortalecerse en Cristo. Luchar, guerrear en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra produzca fruto en nosotros a 100%. En el nombre del Señor Jesucristo. Y sellamos esta preciosa tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre y el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo.